Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Es Nochebuena y Jeffrey, quien llevaba ya algunos meses separado de su esposa, se presentó en casa de sus ex-suegros cerca de la medianoche y tocó el timbre de la casa ubicada en Covina, California. Jeffrey es recibido con un abrazo de una pequeña niña de 8 años, quien se emocionó al verlo disfrazado de Santa Claus. Nadie imaginaba que sería el último Santa Claus al que la niña abrazaría. Bruce Pardo. Su nombre completo era Bruce Jeffrey Pardo, nacido el 23 de marzo de 1963 en una familia tradicional. No parecía, a simple vista, cumplir con el perfil de un asesino en serie. Asesino en masa. ¿O sí? Antes del día en que cometió una de las mayores barbaries en la historia de California y realmente, desde mi punto de vista, del mundo, él era considerado un sujeto tranquilo. Desde joven mostró una notable habilidad para las matemáticas, influenciado por su padre, quien había sido ingeniero. Tras graduarse de la escuela secundaria, Pardo estudió Ciencias de las Computadoras en la Universidad Estatal de California en Northridge y se destacó en su desempeño académico. Posteriormente, trabajó como ingeniero de software en el laboratorio de propulsión a chorro, Jet Propulsion Laboratory, en La Cañada, California. Durante este periodo, tuvo una relación con una compañera de trabajo llamada Delia, con quien planificó su boda para 1989. Sin embargo, Pardo no se presentó el día de la boda y en su lugar retiró dinero de la cuenta de su prometida y se fue de vacaciones. Por supuesto, esto llevó al fin de la relación. Años más tarde, Pardo tuvo una relación con Elena Lucano, con quien tuvo un hijo llamado Matthew. En el 2001 ocurrió un trágico accidente cuando el niño de 13 meses cayó en una piscina vacía, mientras Pardo veía televisión y se supone que estuviera cuidando al niño. De esa caída resultó en una lesión cerebral grave que dejó a su hijo parapléjico. Este incidente, por supuesto, contribuyó a la ruptura de la pareja. En 2004, Pardo conoce a Silvia Orza, con quien se casó en el 2006. Silvia Orza, quien de soltera se llamaba Silvia Ortega, y se casó con él en el 2006, como les dije. Esta relación se deterioró luego por disputas financieras y personales, divorciándose en el 2008. Silvia Orza Pardo, esta es ella la que vemos en la pantalla. De Silvia no existe tanta información biográfica, salvo que su nombre de nacimiento fue Silvia Ortega, que era hija de Joseph Ortega. Y esto es importante porque este Joseph Ortega, su papá, se hacía llamar como James, le gustaba más el nombre de James. Y este James se casa con Alicia Sotomayor y el matrimonio tuvo 5 hijos. El hijo mayor, James, Charles, Alicia, Silvia y Leticia. El primer esposo de Silvia, con quien tuvo 2 hijos, falleció en un accidente de carro.
Silvia estuvo viuda por varios años hasta que conoció a George Ortha. Por eso es que ella lleva este apellido. Con George tuvo una hija. Este matrimonio no duró mucho tiempo, pero se divorciaron en buena lid y Silvia mantuvo, una muy buena relación con George. Eventualmente es que conoce a Bruce y se casa. Pero al poco tiempo, el matrimonio comenzó a desintegrarse cuando Silvia descubrió que Bruce había abandonado a un hijo con daño cerebral hacía varios años, pero que seguía reclamándolo en la planilla como dependiente. Pero regresemos a la noche de los hechos. Dijimos que era Nochebuena. Los Ortega siempre fueron una familia unida. El matrimonio de James y Alicia, ese matrimonio había levantado una compañía de pintura, Industrial Powder Coating Incorporado, con la cual criaron a sus 5 hijos. Y de hecho compraron hasta una casa con piscina en la cual se reunían en todas las ocasiones festivas. Y por supuesto Nochebuena no sería la excepción. Aproximadamente a las 11:30, cuando prácticamente toda la familia estaba reunida, el timbre interrumpió la velada de los Ortega. La pequeña Katrina Józefowski, de solo 8 años, sobrina de Silvia, corrió a abrir la puerta tras identificar a quién era el que tocaba el timbre. Era Santa Claus cargando un enorme regalo. Sin embargo, no era el verdadero Santa Claus, el que llegó a la casa ubicada en el 1129 de East Knollcrest Drive, sino un asesino con hambre de sangre. Segundos más tarde, el sonido de un disparo alertó a los presentes. En la entrada de su fiesta se encontraba Bruce Pardo, con 2 pistolas semiautomáticas. La niña que le había dado la bienvenida yacía en el suelo. Así fue como el hombre de 45 años, que en algún momento había formado parte de esa familia, inició una terrible masacre en plena Nochebuena. Bruce llegó a casa de sus suegros en un carro alquilado. Llevaba consigo varias pistolas Sig Sauer de 9 milímetros y un paquete grande envuelto en papel de regalo, que contenía en realidad un compresor de aire convertido en una máquina para rociar combustible. Luego de haberle disparado a Katrina, a la niña, continuó disparando indiscriminadamente contra diferentes miembros de la familia, mientras estos intentaban huir. En la fiesta, además de su exesposa y sus suegros, se encontraban 22 personas más, todos familiares, 9 de los cuales murieron y otros tantos quedaron heridos. Algunos se lanzaron por las ventanas, quedando heridos en el patio de la vivienda. Otros esquivaron como pudieron las balas entre la multitud y lograron salir. Después de abrir fuego con las pistolas, Bruce Pardo abrió el paquete que contenía el compresor y roció combustible por el interior de la casa. La policía cree que Bruce pretendía encender la casa con una bengala luego de rociar el combustible. Pero cuando el combustible entró en contacto con algo flamable dentro de la casa, se produjo una explosión. Entre los disparos y las llamas, un total de 9 familiares murieron y 3 resultaron heridos, como ya les comenté. Uno de los sobrevivientes llegó a la casa de un vecino, donde llamó a la policía e identificó a Bruce como el sospechoso. Al parecer, Bruce había planeado una fuga detallada, había alquilado varios carros, incluso había estacionado uno cerca de la casa del abogado que defendió a Silvia en el divorcio. Este carro estaba lleno de suministros y mapas del suroeste de Estados Unidos y de México, lo que hacía comprender que tenía todo planificado hasta la huida. Por ende, la policía sospechaba que el abogado también iba a ser un objetivo, o hubiera sido un objetivo.
Bruce también había hecho planes para visitar a un amigo en Iowa y de hecho había comprado un boleto de avión para la mañana de Navidad desde Los Ángeles a Illinois. Sin embargo, la explosión y el incendio había dejado a Bruce con quemaduras de 3er grado en brazos y piernas. Después de prender fuego a la casa, Bruce se quitó el traje de Santa Claus y fue guiando hasta la casa de su hermano en Sylmar, aproximadamente como a 30 millas de la casa de los Ortega, donde allí, en esta casa, es que se le encontraría muerto en el sofá tras dispararse. En algunos sitios se puede leer que el disparo fue en la cabeza, en otras partes dice que el disparo fue en la boca. Su hermano no estaba presente en su casa al momento de la muerte de Bruce. El auto alquilado de Bruce, que estaba estacionado a una cuadra, o sea, cerca de la casa de su hermano, contenía los restos del traje de Santa Claus y trampas explosivas para que al mover el traje provocara un incendio y de hecho hasta lo había programado para disparar 200 rondas de municiones. En la casa de Pardo, que vivía en Montrose, la policía había recuperado 5 cajas vacías de pistolas semiautomáticas, 2 escopetas y un contenedor de gasolina. También encontraron lo que se describió como una fábrica virtual de fabricación de bombas. Aquí vamos a ver la foto del carro alquilado de Bruce con el traje de Santa Claus que tenía adherido su piel en el traje. Pues las llamas también lo habían alcanzado y pues se le quedó entonces esos pedazos de piel de su torso, de sus brazos y de las piernas. Estaban en ese traje de Santa Claus. Es importante señalar que una vez que Bruce entró a la casa de su hermano, él se desnudó. Y ahí es que entonces toma un arma de las que había utilizado para matar a la familia Ortega y se pegó el tiro. Es inconcebible cómo él tenía todo esto planificado al detalle. Su vida estaba planificada. Lo que se piensa es que él se suicidó con las heridas que tenía de esas quemaduras. Se le iba a ser imposible huir de la forma en que lo tenía planificado. En una entrevista que 5 años después dio Leticia, la menor de los hermanos Ortega, y quien era la madre de Katrina, la pequeña de 8 años que recibió el primer disparo de Santa Claus, se comentó que fue en la boca el disparo letal que se autoinfligió Bruce. La autopsia a Bruce reveló que llevaba al menos 7 días inhalando cocaína antes del ataque. El director del laboratorio donde se realizó la autopsia y los forenses que lo ayudaron no pudieron determinar qué tanto pudo influir la droga en los planes de Pardo, porque es que todo estaba tan planeado, con tanta antelación, y prueba de ello fue el boleto de avión que fue encontrado en la casa de su hermano, pero no era a Illinois, era otro, donde el destino era Canadá y que estaba a su nombre. También tenía $17,000 que, por sorprendente que parezca, estaban adheridos con cinta, con tape, a las piernas de Bruce. Reportes de la prensa sensacionalista, esa que siempre ha existido y que seguirá existiendo, afirmaron que el macabro plan de Jeffrey iba más allá, pues su madre, Nancy Windsor, o sea, la madre de Bruce, iba a asistir a la fiesta de Nochebuena organizada por su familia política, con quien ella se llevaba bien y él estaba enterado. Según la información que trascendió en aquel entonces, un catarro le salvó la vida a la señora, quien se disculpó con la exesposa de Jeffrey por no poder asistir y le envió un regalo por correo. Las víctimas fatales fueron Silvia Pardo, de 43 años, la exesposa de Jeffrey Pardo. Ellos se habían divorciado una semana antes de los hechos. James Ortega, de 80 años, y su esposa Alicia, de 70, los padres de Silvia. James, de 52, hermano de Silvia, y su esposa Teresa, de 51 años.
Charles, de 50, también hermano de Silvia, y su esposa Cherry, de 45. Alicia Ortega, de 46, también hermana de Silvia, y su hijo Michael, de 17. La única de los hermanos Ortega que se salvó fue Leticia, la que les comenté que habló en una entrevista 5 años después. Sin embargo, les menciono de víctimas fatales porque esa noche todos, menos Bruce Pardo, fueron víctimas. Esa noche, Leticia, la menor y única sobreviviente de la familia Ortega Sotomayor, quien tenía 36 años al momento de la tragedia, perdió ambos padres y sus 4 hermanos y casi pierde a Katrina, su hija, la niña de 8 años que recibió el tiro en la mejilla. Los hijos de James y Teresa y los hijos de Charles y Cherry perdieron a ambos padres. Los hijos de Alicia perdieron a su madre y a un hermano. Los hijos de Silvia perdieron a su madre por un feminicidio que les arrancó el sentido de la Navidad por el resto de sus días. Aquí podemos ver una foto familiar de la familia Ortega. Ellos siempre acostumbraban a compartir juntos. Eran una familia realmente muy unida. Ahora quiero ir sobre algunos detalles para pensar. Un sujeto tranquilo, como se describía al principio o antes de los hechos a Bruce, no significa no violento. Si analizamos el modus operandi de Bruce, había ejercido violencia de muchas formas. Había dejado en el altar a una novia. Mi gente, violencia emocional. Había sido irresponsable en el cuidado del hijo y no asumió responsabilidad de sus actos. Y luego abandonó al niño y a su madre a su suerte. Violencia emocional. Violencia mental. Le negaba a Silvia acceso a sus finanzas y se negaba a aportar nada de dinero que tuviera que ver con los hijos de Silvia. Violencia económica. Nunca una violencia de esta magnitud viene sin señales. Debemos estar atentos a otras formas de violencia que nos dejan entrever por dónde se va enredando el hilo. Para traer el caso un poco al contexto en Puerto Rico, me comuniqué con el licenciado Jaime Farrant, de Farrant Law, para que nos aclarara unos datos. Yo le pregunté que si en Puerto Rico, ¿qué se considera una masacre? A lo cual él me explicó que una masacre se considera cuando en un mismo instante o prácticamente seguido se le da muerte a 3 o más personas. Igualmente, le expliqué que el victimario, o sea, Bruce, tenía planes de huir y no pudo debido a las quemaduras que sufrió en el ataque. Le pregunté que si hubiera logrado huir, que si esos asesinatos prescriben o solo prescriben los abusos sexuales, como hemos visto, y me explicó que no, que los asesinatos no prescriben. Siempre que y cuando se tenga la prueba, se les puede entonces llevar a juicio. Por ende, también le pregunté qué se consideraba un feminicidio en Puerto Rico. Esta respuesta es un poquito más larga y lo que voy a hacer es que se las voy a poner en las redes sociales para que puedan tener acceso y la vean bien. Pero un feminicidio en términos generales, y para que se vaya aquí con un poquito de contexto, es cuando se le da muerte a una mujer, ya sea, puede ser que tenga una relación o que no tenga una relación, y se le da por el mero hecho de ser mujer, ya sea por control o porque hay algún tipo de misoginia, que le tienen algún tipo de odio. Tiene que ser que por ella ser mujer, lo que involucra el ella ser mujer, se le dé muerte. En este contexto, Bruce le dio muerte a Silvia. El motivo realmente fue odio, porque en el divorcio ella se había quedado, creo que con $10,000, se había quedado con el perro,
de la familia y él hacía poco había perdido también su trabajo, lo habían despedido. Y él estaba culpando a Silvia de todos los males que tenía en ese momento. Esto vemos también que es una persona sumamente narcisista, el cual no es capaz de reconocer sus errores y tomar responsabilidades. Por eso fue que vimos que ya él había cometido otras violencias anteriormente a esta masacre. Eso es todo por el momento, mis criminautas. Gracias por haberme acompañado. Recuerden darle like a GW5, donde este episodio sale todos los lunes a las 11 de la mañana. Sale un nuevo episodio. Denle like, denle share y en los mismos comentarios, por favor, déjenme saber qué les parece y si hay algún crimen en específico que ustedes quisieran que yo desenrede. Eso es todo por el momento. Nos vemos pronto, mis criminautas.